Buenas tardes. Para dar comienzo con esta presentación, tomaremos como punto de partida la invitación propuesta desde el seminario para analizar desde el árbol genealógico y desde las trayectorias educativas y profesionales el impacto en las subjetividades de las políticas educativas y sus sentidos. Con esta invitación y en esta presentación, la idea es que va a haber varias ideas fuerza que guían esta presentación, cuyo título colocamos Desnaturalizando el derecho a la educación en primera persona. Desnaturalizando tiene que ver con entender que los procesos son procesos de construcción, de luchas, de contradicciones, de tensiones, procesos históricos que necesitan ser develados. El derecho a la educación es un proceso que también sufre estas ideas, estas idas y venidas, estas tensiones, tal como lo afirma Verfeber, y lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Y en primera persona, porque tal como se solicita en la consigna, hay un impacto dentro de las subjetividades en donde podemos encontrar los sentidos de las políticas educativas que se llevan adelante. Todo esto enmarcado dentro de, me pareció oportuno entenderlo desde la mano de una pedagoga muy reconocida, que es Silvia Duchaski, quien nos afirma lo siguiente. La inquietud que nos asalta cuando advertimos desvencijados los discursos que emitimos puede paralizarnos o bien despertarnos curiosidad. La perplejidad nos detiene, un momento de quietud inquietante nos empuja hacia alguna dirección impensada antes de habitarla. Cuando estamos perplejos, las lentes desde donde miramos el mundo se quiebran o al menos se nos desacomodan. Vemos borroso, vemos puntos que no veíamos, no sabemos de qué se trata eso que nos llega a las retinas. El saber empieza a ignorar y una imagen se revela como fértil, la ignorancia del saber. Paradoja que nos invita a explorar. Y es importante porque esto tiene que ver con el impacto que genera justamente en nuestras subjetividades y cómo desde ellas ¿sí? podemos encontrar, si así nos habilitamos, encontrar los sentidos. Y por ello lo que ignoramos toda la forma de pregunta, y esa ignorancia nos toma cuando estamos desprevenidos y abiertos a interrogar los modos en que somos afectados. Y me parece que eso fue uno de los grandes espíritus de la cursada, ¿no? Y todas las consignas y todas las intervenciones que se proponían tenían que ver con esto, con tomarnos desprevenidos y abiertos a interrogar los modos en que somos afectados desde las políticas educativas, entendiendo y analizando e interpretando los sentidos que detrás de ellas están. Y en este sentido me parece que encontramos la potencia de la posibilidad de analizar, de reflexionar, en tanto nos corremos de lo que está impuesto por categorías preconstruidas y construimos nuevos sentidos desde las historias que contamos en primera persona. Así que desde allí es que vamos a intentar hacer la presentación. Y en este viaje, por el océano de incertidumbres y una retrospectiva sobre el camino recorrido y el camino por recorrer, digo el camino recorrido respecto a la formación y el camino por recorrer que estamos también transitando en el profesorado, siempre hay una toma de postura, ¿no?
y se va construyendo esta toma de posición. Y es necesario tener en claro que hay posiciones que se sustentan y que éstas definen los sentidos desde donde analizamos, interpretamos y actuamos. Y en este posicionamiento, que implica un sentido desde donde pensamos y analizamos, me parece que es bueno desde el primer momento sostener y afirmar que del resultado del camino recorrido y de las múltiples contradicciones, tensiones que se sucedieron en ese camino de formación, que un poquito más adelante vamos a indagar un poco más, nos posicionamos en un lugar respecto de la educación, o como dice Marisa Bolaña en alguna de sus clases, educaciones, en términos de transmisión simbólica, en términos de encuentro con el otro, en términos de al sentido, o en el sentido de Carlos Esquiliar, encuentro entre desconocidos, pero para incorporarnos en el mundo de lo cultural. Y desde este lugar es que vamos a pensar la educación. Coincidiendo con Philippe Mérieux en términos de este tipo de prácticas educativas promueven lo humano y entonces construyen la humanidad. Frente a esta postura, si me preguntasen si es posible sostener que la educación es un bien económico que se compra y se vende en el mercado, la respuesta es un rotundo no. Y esto viene de la mano del proceso de democratización, que también vamos a indagar de la mano de Fellfeber, pero afirmando que tenemos un lenguaje, el lenguaje da sentidos, construye también esos sentidos, y que un lenguaje asociado a la democratización tiene que ser un lenguaje de lo común, y que cree espacios de lo colectivo, espacios o comunidades posibles de encuentro. Entonces, si tuviésemos que ordenar las palabras serían educación, derecho y democratización, van de la mano, mientras que mercado, servicio, libertad del sujeto estarían asociados a otro sentido de la educación. Como que ahí encontramos dos sentidos en pugna, ¿no? Una educación como derecho y una educación como mercancía, lejos del posicionamiento que estamos presentando. Este como primer punto de partida, como primera idea fuerza. La segunda idea fuerza es este posicionamiento epistemológico que se trabajó en el seminario, que trata de enlazar ambos campos de conocimiento, el campo de la política y el campo de la historia, buscando continuidades, rupturas y sentidos, y reconstruyendo las lógicas y los sentidos que detrás de las políticas educativas se ponen en marcha. Y ahí, sin duda, uno de los textos que hemos compartido es el de Vysotsky, quien habla sobre todo de la necesidad de trascender los compartimentos estancos y pensar el abordaje desde la complejidad. Y es interesante abordar el estudio de los problemas de la educación desde una perspectiva histórico-política centrada en el concepto de la educación como derecho desde la complejidad. Complejidad que nos permite entender las prácticas sociales atravesadas por múltiples fuerzas, entrecruzamientos, tensiones, contradicciones y múltiples dimensiones, y nos aleja de cosificar a las prácticas sociales, sino más bien entenderlas como objetos dinámicos, en interacción y multidimensionales. Y ahí, solo superando, dicen los autores, su análisis parcial y reconstruyendo
la lógica de la génesis y el desarrollo, podremos brindar una mirada profunda y compleja de instituciones como son las que ocupan el sistema educativo. Así entendido entonces, va a ser el abordaje que se va a realizar y que se propuso realizar de la educación como derecho, desde una mirada compleja, ya que las políticas y las problemáticas asociadas a las políticas educativas requieren entenderse como dimensiones indisolubles de otras áreas de conocimiento y necesitan una mirada desde la historia. Otra de las ideas fuerza para esta presentación viene de la mano de Feldfeber, que también nos contribuye a desterrar, digamos, o desilvanar este proceso de desnaturalización con respecto al concepto de educación como derecho. Primero y principal, ella habla del proceso de democratización, entendiendo este entramado de contradicciones y de tensiones dinámicas inmersas en la génesis y en el desarrollo. Y si bien entiende que este proceso de democratización involucra, ¿no? Desde el enfoque de derechos, la garantía estatal para la materialización del derecho, el reconocimiento de los derechos de los individuos en tanto indivisibles e interdependientes, pero también la dimensión subjetiva en tanto praxis de los sujetos. A lo largo de la historia se pueden encontrar diferentes líneas de significación acerca de la educación como derecho personal, la educación como derecho individual, la educación como derecho social, y distintas posibles vinculaciones en la construcción de los derechos en relación con la conformación del Estado-Nación y la ciudadanía. Así se comprende, dice y afirma Feldfeber, que no hay procesos lineales ni únicos, y mucho menos el de la construcción del derecho a la educación, ¿no? Como tampoco lo fue ni lo será. Bien, con estas ideas fuerza como marco, ahí entramos en la enunciación en primera persona. Y acá vamos a hacer como hincapié en una necesidad de retroceder para tomar impulso, ¿no? Para revisar desde esta perplejidad de la que hablábamos al principio y encontrar la ignorancia del saber para preguntarnos, para indagarnos, para sorprendernos, para preguntarnos. Y ahí durante todo el seminario, a lo largo del seminario vinieron a la mente un montón de impactos a lo largo de la vida cotidiana transitados en la formación. Y hay dos grandes contextos en los cuales se puede destacar, en mi caso, la formación, una la carrera universitaria y otra el profesorado para la enseñanza primaria. Y en este sentido, parto desde la innegable posibilidad de poder cumplir con el deseo de seguir estudiando después del nivel secundario. Digo innegable porque la realidad en la cual transitaba desde mi construcción social, política y cultural me lo habilitaban, hasta los choques familiares por elegir una carrera docente, con los imperativos sociales que desvalorizaban esa carrera y acompañaban una imagen negativa. Discursos cruzados se debatían entre no vas a llegar a fin de mes con esa carrera, hasta vos tenés que ir a la universidad porque estás para mucho más. Y en este sentido fue tanta la algarabía, cabe aclarar amorosa, pero algarabía al fin, algarabía que responde a construcciones culturales y sociales, que se generó que terminé eligiendo en primera instancia una carrera universitaria,
para cumplir con las expectativas familiares que mis padres no habían podido, y estar a la altura de las circunstancias de otros 2 hermanos universitarios. Más allá de este entramado, digamos, familiar y de los sentidos que se cruzaron en las cosmovisiones culturales y sociales, me interesa destacar que el contexto histórico-político de este transitar se daba finales de los 90, con todo lo que el contexto de los 90 implicaba. Era un detalle no menor, ya que las lógicas que empapaban, digamos, los discursos eran lógicas neoliberales, e imponían la necesidad de identificar a la educación como un bien económico, como un servicio intercambiable, con la necesidad de hablar de resultados eficaces y eficientes, con búsqueda de calidades a cualquier precio, o, como se habló en el seminario, con talentosos compensados. Y en este sentido, Carrizo, por ejemplo, tomando uno de los autores, afirma cómo los gobiernos de corte neoliberal sumaron a sus filas técnicos que, formados en los organismos internacionales, tradujeron las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y esto daría lugar a la intervención directa de los ministerios de Economía en el área pedagógica, e imprimieron en los discursos pedagógicos la tónica de la lógica económica, y se utilizaran indicadores de calidad ajenos a la lógica educacional. En este contexto es que transitaba por la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, lo cual generaba un choque y un sinfín de sentidos, ¿no? Que fue necesario ir develando y desilvanando. Luchas y marchas, contramarchas y aulas abiertas, nos llevaban a entender que sin duda la ley de educación, la ley federal de educación y la ley de educación superior debían ser resistidas, por lo que implicaban en tanto un socavamiento de la educación como derecho, desde lo discursivo, pero también desde las condiciones materiales para su efectiva materialización. También en el texto de Vysotsky y Gutiérrez, cuando se sostiene que la emergencia de la educación privada en los 90 tiene un origen, tiene una génesis que se puede retrotraer hasta la década del 30, incluso en la década de la dictadura militar, cuando se instala fuertemente la subsidiariedad del Estado. Podemos ver esto que se hablaba al principio, respecto de la necesidad de un abordaje que enlace el campo de la política y el campo de la historia, para comprender posibles continuidades y posibles rupturas. Entonces, iniciados los procesos de transformación neoliberal, con la Ley Federal de Educación, con la Ley de Educación Superior, y atravesados por pilares básicos de las privatizaciones, desregulaciones, la centralidad del mercado, se instala lo que Felfager aclara como una reforma desde arriba, que utiliza el instrumento normativo para dictaminar las nuevas directrices de lo que se acordó en el consenso de Washington, ¿no? Entonces empieza a fragmentarse el sistema, y un correlato de no poder efectivizar el derecho a la educación, ya que la lógica que impera es una lógica tecnocrática meritocrática. De esta manera se vive en la universidad
o por lo menos en el tránsito de lo que fueron mis primeros años en la universidad, cómo se desplaza del escenario, o se intenta desplazar, y por eso la fuerte resistencia, del escenario a la democratización para instalar vocabularios de la eficiencia, de la eficacia y de la calidad, donde ya no se sostiene la premisa de la igualdad, sino de la equidad. Se reduce significativamente el financiamiento, cosa que también se va a resistir fuertemente. Se dividen los programas según sectores sociales, o sea, se da hincapié a las políticas compensatorias, se otorgan becas según méritos, o se buscaba que se instalaran estas becas según méritos. Se centraliza la evaluación como sistema de control, y se limita el accionar del Estado en términos de políticas de focalización. La mercantilización de la educación ya queda instalada en el discurso, y las luchas frente a estos imperativos categóricos se gesta desde las bases, especialmente en las universidades, con lo cual estábamos en lucha. Entonces, ya involucrada en esto de comprender las implicancias a las que nos sometían las lógicas neoliberales, aunque aún con mucho por recorrer, mucho por recorrer, pero con una certeza, porque esto sí, la universidad instala con mucha fuerza: la educación es un derecho social, implica un encuentro con el otro, como le dijimos al principio, con el mundo de lo cultural, y en este sentido, y ya casi transitando el segundo año universitario, el impulso por la carrera docente seguía latiendo con fuerza, y ahora más buscando consolidar como el deseo de enseñar, la construcción del rol del docente. Con lo cual la Escuela Normal número 10, Juan Bautista Alberdi, me esperaba para una nueva vuelta de sentidos y quizás mareos pedagógicos, que al decir de Davini se configuraban dentro de las llamadas tradiciones de la formación docente. Estas tradiciones, en tanto configuraciones, va a decir Davini, de pensamiento construidas históricamente, se hicieron presentes vívidamente cuando compartíamos la lectura durante la cursada. Todas y cada una de esas, porque están mixturadas, no hay una que se dé en estado ideal, digamos, recorrían, o me recorrían, cuando recordaba el paso por el Juan Bautista Alberdi. Desde la tradición normalista, con la idea de un docente abnegado, hasta la academicista, aunque en menor escala, y fuertemente por la tecnicista, y ahí también estaba fuertemente la lógica también del nuevo vocabulario asociado a los discursos neoliberales, que intentaba imponerse de la mano de editoriales. Lo primero que se me venía a la mente es esta clasificación respecto de los conceptuales, los procedimentales, los actitudinales, encajar cada uno, los objetivos, ubicándolos en cada uno, ¿no? Como buscar ahí cómo las editoriales vendían las secuencias didácticas más acordes a los tiempos que corren, o a lo que se vendía como la introducción a la ola modernizadora. A mí se me ocurría pensar que había mucho ruido, y también en mí muchas nueces, ya que en las tensiones de sentido que se construían en mi cabeza, se seguía conformando la idea de la educación como transformadora, como la apertura hacia nuevos mundos, pero lejos de las recetas preestablecidas o de los roles impuestos o sostenidos por voluntades particulares. La indagación sobre el rol fue central, ya que la docencia fue el ataque más fuerte de la mercantilización, y eso sí también se vivió con mucha fuerza en el pasaje por el profesorado. Porque hubo un gran proceso de pauperización sufrido de la mano de las políticas neoliberales, pero sobre todo en lo que Carrizo anuncia como
que se ha provocado efectos en el modo de situarse frente a la realidad y frente a sí mismos. La desvalorización social del trabajo se ubicó a esos docentes en el centro de la escena, de las responsabilidades culposas por esa crisis educativa. Y en esto me parece que es Roxana Peraza quien nos afirma que en los 90 surgieron propuestas tendientes a la derogación o modificación de los estatutos docentes a través de documentos impulsados por los gobiernos, fundaciones y organismos internacionales, reflejados en algunos proyectos ministeriales, los cuales encontraron su anclaje en los procesos de reforma laboral y reforma educativa, intentando introducir, y acá volvemos sobre Carrizo, en los procesos de reforma laboral, en el campo laboral, docente, las transformaciones operadas para el conjunto de los trabajadores, investidas de argumentos técnico-pedagógicos propios del discurso de la reforma. Esto que decíamos hace un rato. El problema, entonces, era el docente colectivo, sindicalizado, burocratizado y más preocupado por reivindicaciones gremiales que por la propia enseñanza. La idea era socavar, sin duda, las bases de los trabajadores de la educación, como el típico artilugio que pretende socavar las lógicas del enfoque de derechos y el derecho a la educación. En este sentido, en el profesorado y específicamente en las prácticas y residencias, la referencia a la docencia como ejecutor, aplicador, técnico, era moneda corriente. La idea de la vocación, la idea de que no era un profesional, de que no era un trabajador, también era moneda corriente. Entonces, lejos de considerarlo como un trabajador de la enseñanza, incluso los mismos formadores en ejercicio replicaban discursos desvalorizantes, lo que me generaba muchos interrogantes acerca de las razones por las que los conducían a reproducir esa construcción impuesta. Y en este sentido, me parece necesario enfatizar que una vez transitado esto, ¿no? Encontrando puntos de anclaje dentro del contexto, y una vez finalizada mis trayectorias de formación, encontramos, de la mano del seminario, que a partir del 2000, y teniendo en cuenta, digamos, el escenario de América Latina en general y en Argentina en particular, comienzan a destacarse políticas de inclusión, con áreas de encuentro de lo colectivo, cuya estrategia política educativa estaba sustentada en la búsqueda de la materialización de la democratización, alejándonos de discursos vacíos, discursos formales, sin fundamento, sino con la idea de crear condiciones para efectivizar, ¿no? Esos derechos. Sin embargo, y a pesar de poder afirmar que el enfoque de la inclusión es la premisa básica que se refleja en la planificación nacional inspirada en la Ley de Educación Nacional, y que la igualdad como principio es el punto de partida, ampliando la mirada a más sectores sociales, estos cambios de sentido imperantes a partir del cambio de siglo no tuvieron su correlato en un contexto, su correlato material, digo bien, en un contexto de grandes desigualdades políticas, sociales y económicas. Entonces, en este sentido, y volviendo a las partes del inicio, tenemos que volver a enfatizar los procesos de democratización, y quizás más de la mano de Rinesi, encuadrar el análisis y entender que
ya no se habla de democracia sino de democratización, ya no de libertad sino de derechos, como que tomar posición desde este lugar para lograr una universalización de esta serie de derechos garantizados por el Estado. Por supuesto, entonces, nos alejamos de miradas que toman la gratuidad de la educación como un gasto, que le limita el accionar a la autorregulación de los sujetos en el mercado, porque esta lógica coarta el sentido de la educación pública como un modo de socialización común, integrador de la ciudadanía en torno a los valores propios de dominio público, igualdad, justicia y ciudadanía, así lo afirma Carrizo. Y ya quizás más de la mano de Amar, quien analiza las políticas del gobierno macrista y reflexiona sobre estos famosos héroes soñadores, ¿no? Y reflexiona también sobre el optimismo pedagógico y tecnológico sobre el cual se basan. Debemos afirmar que no dependen o no se desarrollan solo por sus esfuerzos, dones, talentos y méritos individuales, sino que se deben enmarcar y ser promovidos, por supuesto, por proyectos políticos estatales que construyan las condiciones objetivas para el desarrollo de las trayectorias subjetivas. Esto que se aclara es del 2015 en adelante, para lo cual yo ya me encontraba en la provincia del Neuquén, conociendo o intentando indagar acerca del nuevo contexto, que si bien en Argentina cada provincia tiene sus particularidades, y en particular el rol que asumo es un rol de asesoría pedagógica, en una escuela media, en donde todos estos sentidos se entrecruzan, pero siempre con la certeza de estas cuestiones de la educación, del derecho y la democratización, juntas y de la mano. Cosa que también contribuye para la incorporación dentro de este profesorado universitario, porque entiendo que para ser docente hay que seguir preguntando, hay que seguir cuestionando, porque como afirma Paulo Freire, mientras enseño continúo buscando, indagando, porque busco, porque indago y me indago, investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo, investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Por eso estamos transitando por acá. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.